Uno, dos, y con ustedes, Ángela Correa. Hola. Se encontraba Eva en el Edén un poco y se parece a Dios y le dice: Eva, ¿qué pasa contigo que te veo aburrida? Mira, te hice un paraíso enorme, árboles frutales, animales por doquier, tienes todo en el paraíso. ¿Qué pasa contigo, Eva? Que te veo como aburrida, cabizbaja, depresiva. ¿Qué pasa contigo, Eva? Y Eva le dice: bueno, Dios, ¿qué te digo? El jardín es hermoso, los animales exquisitos, las frutas deliciosas, con la serpiente un momento que otro me distraigo, pero estoy aburrida. Ya sé cuántas frutas hay, ya sé cuántos animales hay, ya sé a qué horas oscurece, ya sé a qué horas amanece, no tengo más nada que hacer. Y Dios, con la misma voz que dijo: hágase la tierra, le dijo: mañana, Eva, voy a venir acá con una solución, y se retiró. Al día siguiente llegó Dios y le dijo: Eva, lo tengo, te tengo la solución, Eva. Y Eva, sí, ¿qué vas a hacer? Eva, te voy a hacer una amiga. Una amiga, dijo Eva: yo no quiero una amiga. Oh, pero espérate, ¿qué es eso? Y Dios le dice: bueno, una amiga es una persona igualitica a ti, bien bonita, bien femenina, bien sencilla, para que te acompañe día, noche, mañana, tarde. Y Eva le dice: o sea, otra igual a mí, otra mujer. No, Dios, yo no quiero otra mujer acá. ¿Te imaginas dos mujeres en el paraíso? Ella va a empezar a cambiarle el nombre a las frutas, va a empezar a cambiarle el nombre a los animales. El día de mañana se compincha con la culebra y empieza a hablar mal de mí. No, Dios, yo no quiero otra mujer acá. Y Dios, con la misma voz que dijo hágase la tierra, le dijo: mañana te traigo una respuesta, Eva. Y se fue. Y a la mañana siguiente apareció. Y le dijo Dios: Eva, lo tengo, te voy a hacer un hombre. Un hombre, dijo Eva, ¿pero qué es eso? Un hombre es alguien así a imagen y semejanza tuya, pero a él lo voy a hacer un poquito más fuerte, porque aquí te dice medio de lucha. Y lo voy a poner cabello castaño, morenito, fuerte, para que te ayude a hacer los deberes, a traer el agua del río, porque veo que te cansas mucho, Eva. También lo voy a hacer leal, que no diga mentiras, que sea fiel, solo te va a mirar a ti, Eva. Y le voy a poner un atributo para que de vez en cuando te complazca y te dé placer. Y adicional de eso, Eva, le voy a hacer la autoestima tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, para que tú, Eva, todos los días le levantes la autoestima, le levantes la autoestima, le levantes la autoestima, y así tengas algo que hacer y no vuelvas a aburrirte. Listo, Dios, vamos con eso. Dios se vaya a la mañana siguiente con la misma voz que dijo hágase la tierra, le dijo Eva: la embarré. Pero Dios, ¿cómo así que la embarré? Si tú eres todopoderoso, ¿cómo se pudo hacer eso? Y Dios le dice: sí, la embarré, es que le puse músculos, le puse otro músculo más grande, lo puse inteligente, lo puse servicial, lo puse fiel, lo puse leal, lo puse de todo, pero cuando estaba en la parte de la autoestima, Eva, ocurrió un accidente. Y es que le hice la autoestima tan chiquitica, pero tan chiquitica, que me dio un poquito de pesar y me tocó decirle que a él lo había hecho de primero. Y te creyó ese cuento, Dios, y todo lo que le vayas a decir de aquí. Todo lo que le vayas a decir de aquí. Todo. Pero prométeme, Eva, que no le vas a decir nada, porque donde se entere el mundo se forma el quilombo, se acaba todo esto. Eva la miró, le dijo: te lo prometo, Dios, prométemelo, Eva, te lo prometo, Dios, prométemelo, Eva. Y en ese momento, Dios y Eva se hicieron una promesa que sellaron con la complicidad de sus miradas, que solo dos mujeres podrían tener. Muchísimas gracias. Soy Ángela Correa, Ángela Cuentos
terminé una relación de 6 años. Mi relación la terminaron a través de un mensaje de texto y sin ninguna explicación. 2 días antes me habían dicho y recordado que me amaban y tenía un tiquete para ese 12 de octubre en el cual iba a viajar a Holanda a encontrarme con mi pareja que 5 meses atrás había viajado. Bueno, me terminan. Cuando me terminan, no tenía ahorros, llegó el mercado, llegó el periodo, se acabó el mercado, perdón, llegaron los recibos, todo al mismo tiempo. Yo no había ahorrado ni un peso. Eso más la suma de la tristeza de la ruptura. Cuando yo le comentaba a mis amigos que habíamos terminado, que me habían terminado, lo primero que me preguntaban era: Ángela, ¿a nombre de quién está el apartamento? Y eso me indignaba un poco y me dolía muchísimo más, porque yo decía: dice, yo tengo sentimiento, yo tengo corazón, o sea, a mí me está doliendo. Y en ese momento una prima me dice: mira, nena, fue que me dijo, porque a mí me dice nena, me dice: mira, nena, en este momento estás llorando a tu expareja por los 2 ojos, pero en unos meses lo vas a llorar solamente por un ojo, y por el otro ojo vas a ver el apartamento, los muebles, la nevera, lo que te regaló, y ya con el tiempo, pues con los 2 ojos vas a poder ver absolutamente todo lo que tienes y ya no vas a estar sufriendo. Y es verdad, ¿no? En un duelo como estos, el no quedarse sin nada en las manos o sin dinero en las manos te permite como que salir de la cosa de una forma más rápida. Era lo que me decía ella a mí, y fue lo que empecé a entender con el tiempo. Aún así, cuando pasan 4 meses, él me envía una carta. La carta dice así: dulzura, porque así me llamaba. Quisiera que estés bien, le pido al cielo que estés bien, y a través de esta carta quisiera pedirte también el apartamento, la lavadora, la nevera, las camas que le compré a tus 2 hijos. Quisiera que me devuelvan las tardes que pasamos juntos en París. También devuélveme todos los desayunos que acompañábamos con libros y con hermosas poesías que tú leías para mí. Devuélveme todas nuestras tardes por el malecón de Perú. Y devuélveme todos los sueños que juntos construimos. Devuélveme los peluches que te di, las cartas que te escribí, los vinos que nos tomamos, las fotos que nos tomamos. Postdata. Por último, y si no es mucho pedir, también quiero que regreses. No, yo todavía seguía sin entender por qué me había terminado, y esa carta no podía ser una razón para correr a su brazo nuevamente, porque obviamente no, ya me había lastimado, me había roto y me había puesto en duda, porque durante 6 años fui leal, fui buena mujer, estuvimos juntos, la acompañé en la salud y en la enfermedad. Entonces vuelvo nuevamente atrás porque quería saber qué había hecho mal. Me fui hacia atrás y recordé un cuento, mi primer cuento, que lo escuché cuando tenía 11 años. Y en este cuento decían que la muerte había salido a trabajar y había hecho algo que jamás en la vida había hecho. ¿Qué hace la muerte para empezar? Matar. Pero ese día hizo algo que nunca había hecho. Ese día se paró frente al espejo. Se observó allí, alta, delgada, sexy, hermosa, inteligente, y entre más se observaba y entre más se analizaba, se detallaba, empieza a recordar que ella nunca ha tenido novio. Nunca ha tenido novio, por lo tanto nunca ha besado, por lo tanto nunca se ha acercado a un hombre, por lo tanto no ha sentido ese cosquilleo acá en la panza, no ha sentido el cosquilleo en la panza, por lo tanto no ha tenido relaciones sexuales, por lo tanto, señoras y señores, la muerte era virgencísima. Díganlo así. A los 15 años, paz. A los 18 años, ya son un poquito de cochinada. Pero a los más de 5.000 años que tenía la virgen, la muerte de ser virgen, hombre, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Y bueno, casualmente que la muerte se encontraba en Cali esa noche. Y dijo: mira, a ver, nos vamos a un lugar donde yo pueda bailar salsa. ¿Cuál es el mejor lugar para bailar salsa acá? Perdón. ¿Cómo? La Topa Tolondra. Entonces dice la muerte: yo me voy para la Topa Tolondra, pero tengo que ir vestida. Así que sacó la lista de la gente que perdería la vida aquella noche, y allí estaba un estudiante de ingeniería, un estudiante de cocina, un médico, un policía, 25 políticos,
Esté bien, un paseito ecológico, un perrito, y ahí estaba ella. Ella, hermosa, pelirroja, blanquita, divina. ¿Cómo te llamas? Samantha. Ahí estaba Samantha. Entonces la muerte dijo, bueno, la voy a dejar de último, me voy a trabajar porque soy juiciosa, se fue a trabajar y al final del día se sentó en la roca que yace junto al alma que está al lado de los cuerpos muertos y miraba el cuerpo y miraba el alma, y miraba el alma y miraba el cuerpo y dijo, Samantha seguramente no se va a molestar si me pongo este cuerpo esta noche, me voy a Top Patolondra, conozco a alguien, me zafo de esta virginidad y vuelvo y tomo el cuerpo ahí. ¿Te molestarías? Ay, gracias por hacer ese favor a la muerte. Entonces la muerte agarra, se pone el cuerpo, se lo encaja, se lo cubre todo su esquelético cuerpo y se da cuenta que le queda grande. Así que se va para el Dollar City, aquí Dollar City, ¿cierto? Y encontró, no me están pagando por esto, y encontró unas bolsas gigantísimas de algodón y empezó a rellenarse y se rellenó y quedó una Samantha más voluptuosa, cintura más chiquita, una cola más grande y se fue para Top Patolondra. Y cuando ella ingresó a Top Patolondra se acercó en la barra y el mesero que estaba allí le sirvió un cóctel de cortesía. Le habló, le sonrió y entendió que ella quería estar allí sentada sola, así que él se alejó y le dio su espacio. Mientras ella estaba sentada ahí, sintió un cosquilleo que, entre paréntesis, sentimos todas las mujeres aquí cuando un hombre nos observa. Y ella voltea y efectivamente ahí estaba él. Mira, se le dice a Diosito, somos parceros, tú das vida, yo doy muerte, estamos acá para ayudarnos, que ese tipo que se la me saque a bailar porque está divino. Y Dios, que todo lo cumple, se lo dice. El tipo llega, la saca a bailar, se van para el centro de la pista, pero casualmente esa noche todavía no habían puesto salsa. Nah, estaba sonando reggaetón. Qué porquería. Y el Cali, ¿cómo van a poner reggaetón? Entonces ya nuevamente, mira, se le dice Diosito, tú das vida, yo doy muerte, somos parceros, quita esta música. Por favor, y pon una salsita de esas que son despacitas, que son lenticas, donde nos podemos juntar, cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo, donde nos podemos mover, conocer. Y Dios, que todo lo cumple, lo hizo. La pusieron, empezaron a bailar, acercaron sus cuerpos, empezaron a hablar. Se fueron luego al lobby y se sentaron a hablar. Y allí el mismo mesero que horas antes le había atendido súper bien y le había dado aquel cóctel de cortesía, llegó súper grosero. Se me van los dos, vamos a cerrar. Y se fueron. Y esa noche, como las últimas noches acá en Cali, estaban un poco frías. Ellos salen y se despiden de un beso de la mejilla. Él vivía para la Loma del Cerro, ¿sí? Para la Cruz de la Loma. Y ella vivía para, ¿cuál sería el otro extremo acá de Cali? Para el Unicentro, y ella en las Lomas. ¿Sí está bien? Bien, volvemos a decirlo. Él vivía por las Lomas y ella vivía por el Unicentro. Así que se dan un beso en las mejillas, se despiden, y cuando aquel caballero ha dado apenas 3 pasos, piensa, pero esa podría ser la mujer de mi vida, ¿yo por qué la voy a dejar ir? Así que se voltea y dice, Samantha, y Samantha dice, Raúl, y él le dice, ¿quieres ir a mi casa? Y ella dice, sí, y se van para la casa. Y hacen el amor no una, ni 2, ni 3 veces, lo hicieron 5 veces. Un aplauso para Raúl, compañeros. ¡Qué hombre! ¡Qué resistencia! A la mañana siguiente, cuando Samantha abre los ojos, frente a ella se encuentra un guapo caleño que tiene una bandeja con un desayuno más o menos así. Era un pedacito de lechona, un caldito típico de acá, un juguito de naranja, un tamal, galletitas. ¿Qué más? Ya, par de bonos, solamente lo más liviano que había en aquel desayuno. Y cuando ella ve esto, lo observa a los ojos y sutilmente empieza a caer una lágrima por su rostro. El que no sabía qué había hecho para molestarla, le pide perdón no 1, ni 2, ni 3 veces, le pide perdón 5 veces. Un aplauso para este caballero. ¿Cómo le hay más así?
Y en ese momento ella extiende su brazo, lo pasa a través de la almohada, saca la hoz y la arrebata la vida, porque señoras y señores, la costumbre muchas veces es más rápida que el amor, es más fuerte que el amor. Entonces ahí entendí que la rutina, que esa costumbre que fortalece y que va por encima incluso del amor, es la que hace que se acaben muchísimas relaciones. Y quizá eso era lo que me había pasado a mí. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar, me voy a dedicar a la cultura, a lo que estudié, a dedicarme solamente de pleno a esto y a quererme a mí y a valorarme a mí antes de pretender cambiar rutinas con otras personas. Voy a cambiar mi rutina, voy a cambiar mis costumbres y voy a amarme a mí y a salir de allí. Así que mientras salía de allí me empecé a encontrar con diferentes tipos de mujeres que quizás siempre habían estado conmigo, pero como mis sentimientos en algún momento eran los que siempre predominaban en las conversaciones, no las había podido escuchar y aprendí a escuchar. Y en una de las que aprendo a escuchar me di cuenta de que tenía una amiga entusada, no sabía cómo salir de aquella tusa. Tenía una amiga que, a diferencia mía, estaba con una pareja que le daba todo, pero emocional y psicológicamente la estaba maltratando. Tenía otra amiga que ya había superado muchas cosas que quizá todas juntas habíamos superado, pero que estaba en la posición de que no se iba a volver a enamorar jamás. Ella era sola, guerrera de Dios, empoderada de Dios, todo lo podía, bendecida. Empiezo a escuchar sus historias y empiezo a entender cómo va saliendo cada una de toda esta rutina que ya habían creado. La primera, ella tomó todas las letras que le creaban su nombre, los masticó y los tragó para que su amor ya nunca más tuviera un nombre. Y las fotos, esas fotos que se habían tomado años atrás en París, también las agarró, las tomó, las masticó y se las comió para que su amor ya nunca más tuviera un rostro. Y las cartas, esas cartas que tenía arrumadas allí en la mesita de noche que yacían cerca de su cama, también las masticó, las tragó y se las comió para que su amor ya nunca más tuviera una historia. El empacho le duró una semana, el amor toda la vida. Murió a los 99 años en un intento desesperado de los paramédicos para salvarle la vida. Abrieron su corazón y encontraron en la aorta un pequeño pedazo de papel amarillento que decía con letra de hombre: te amo. Ella calculaba cada paso que daba. Jamás necesitó de la mano de alguien para sostenerse y tenía tantos tipos de zapatos para cada terreno. Botas hasta las rodillas para caminar en los charcos, zapatillas de cristal para caminar sobre alfombras de terciopelo, zapatillas de goma para caminar sobre la arena y para el mar, patas de rana. Ella, que calculaba cada paso que daba, entrecerraba sus ojos para sondear las baldosas sueltas, para no tropezar. Entrecerraba sus ojos y caminaba con cuidado para esquivar las pelotas de trapo, las cáscaras de bananas, los vidrios de tantos espejos como corazones que había roto a lo largo de su vida. Y ella, que calculaba cada paso que daba, jamás necesitó de la mano de alguien. Pero cierto día, aquella esquina, al doblar la esquina para llegar a su casa, aquella tarde para doblar la esquina a su casa, se encontró con un pétalo de una margarita deshojada envuelto en una milésima de amor que la hizo tropezar y trastabillar sobre él. En ese momento, ella, que calculaba cada paso que daba, vio volar por el aire sus sandalias mientras tropezaba sobre aquel hombre que estaba allí sentado en la alameda esperando con una margarita deshojada que le cayera del cielo, una mujer descalza. Y esa tarde ella, que no creía en el amor, se encontró con él, que esperaba que del cielo le cayera aquella mujer para estar juntos toda la vida. Ese día ella cubrió su cuerpo con una tela roja transparente. Debajo no había más nada. Sus uñas rojo carmín y sus labios rojo escarlata esperaban por él a que llegara a la habitación. Cuando él ingresó, la observó anonadada. Estaba hermosa. Hace mucho no la veía así. Ella se sentó en la silla y él se sentó en el borde de la cama. Sutilmente abrió sus piernas
para inclinarse y acariciar desde el dedo más pequeño, subir por su rodilla, atravesar el muslo, llegar aquí, a la pelvis donde se formaba un río de pasiones, subir sutilmente y humedecer sus dedos para volver a llegar allí, a donde ya no era un río de pasiones, sino un mar de pasiones. Madre, ve, espera. Espera. Volvió a hacer la misma operación, pero hacia el sentido contrario. Tocó su rodilla, pasó por el muslo, llegó al mar de pasiones, humedeció sus dedos, volvió a bajar y él vuelve y insiste: Madre, ve, espera. Caminó lentamente hacia el cuerpo de aquel hombre, abrió sus piernas, se sentó sobre su pelvis y empezó a danzar lentamente. Madre, ven, espera. Pero los hombres no esperan, así que la volteó y la hizo suya, no una, ni dos, ni tres veces, sino 5 veces. No era Raúl, era Raúl. Sino 5 veces. Madre, no me dejes, le decía al oído. No lo haré, decía ella. Pero los hombres no creen, así que la ató de brazos y piernas y la volvió a hacer suya nuevamente, y a la mañana siguiente volvió a hacer la suya nuevamente, repitiéndole al oído: Madre, no me dejes. No lo haré, decía ella. Pero en un descuido que tuvo, cuando él se fue para el baño, se desató de brazos y piernas, se sentó allí, en el borde de la cama, para esperarlo. Y cuando lo tuvo frente a ella, sacó la fuerza que por muchísimos años había tenido guardada, le dio una bofetada, lo tiró al piso, caminó hacia el umbral de la puerta, cubrió su cuerpo, se volteó, lo miró fijamente para decirle: No sé quién es Madeleine, pero yo, Berta, tu mujer, por 18 años, esta vez se va y para siempre. Había una mujer que tenía mucho miedo, muchísimo miedo tenía esta mujer. Tenía miedo de usar falditas cortas porque eso provocaría a los hombres, y pobrecitos ellos no se pueden aguantar. Tenía miedo de usar faldas largas porque resulta que las faldas largas tienen unas sedas muy sueltas que se ajustan a la silueta, y eso puede crear fantasías en los hombres, y pobrecitos no se pueden aguantar. Tenía mucho miedo de levantar su voz ante las injusticias porque calladita te ves más bonita. Tenía mucho miedo de callarse porque cuando se callaba las injusticias le oprimía el pecho y le dolía el pecho. Tanto miedo tenía esta mujer que tenía miedo de ser tonta porque tenía miedo de ser bella, porque las mujeres bellas son tontas. Tenía miedo de ser madre, tenía miedo de no ser madre, tenía miedo de ser madre y ser mala madre. Tanto miedo tenía esta mujer. Tenía miedo de alzar la voz, de callarse. Tenía miedo de no cumplir con los estereotipos de belleza que el sistema nos impone. Porque es más, pues te sacas, te quitas, te arrancas, te pintas. Tenía miedo de aquellas voces que silenciosamente la juzgaban, la castraban, la capaban, le quitaban, le robaban, la criticaban. Tenía miedo. Tanto miedo tenía esta mujer que un día salió a la calle. Con todo el miedo que tenía, mientras caminaba, sintió una mirada. ¿Recuerdan al cosquilleo en la nuca, cierto? Y cuando ella se giró, se encontró con otra mirada que también tenía miedo. Tenía tanto miedo esa mujer que se miró sin mirar, se observaron y se sintieron acompañadas. Porque aquella mujer también tenía miedo de ser gorda, de ser flaca, de ser juzgada, de hablar, de no hablar, de usar faldas cortas, de usar faldas largas. Tanto miedo tenía esta mujer que sintió su miedo y dio su miedo en aquella mirada. Y se miró mirarse y se miró mirarse mirar. Y entendió que aquella mirada que solamente conocía miedo, la podía encontrar en otra persona que sabía de miedo y que sabía de sentirse violentada. Y desde aquel día aquella mujer ya no tuvo miedo. Desde aquel día aquella mujer tuvo una hermana. Y desde aquel día aquella mujer no estaba sola. Desde aquel día todas las mujeres se acompañaron para ser hermanas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente un fuerte aplauso. Recibimos a Laura y a Ángela Correa y también a nuestro querido Raúl, agradeciéndoles también ustedes por quedarse. Vea qué gustoso que es escuchar y poder degustar esos cuentos. Nuevamente un fuerte aplauso para todos y todas que están aquí. Les invito a mis compañeros para
para que duerman, para tomarnos una fotito, no se vayan a ir.